Hola a todos. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más famoso del universo, se hundió en medio del océano. El gigantesco y lujoso barco chocó con un iceberg durante su primer viaje, causando la muerte de aproximadamente 1.500 pasajeros. Ha pasado más de un siglo desde la catástrofe, pero la historia del Titanic todavía esconde muchos secretos y misterios. Y para descubrirlos, tendremos que realizar todo el recorrido del transatlántico, desde el proceso de construcción hasta el naufragio, e incluso un poco más allá. ¿Listo? Entonces, adelante. El Titanic era un barco enorme y espectacular que debía cruzar el Atlántico entre el Reino Unido y los Estados Unidos. La construcción duró más de 2 años y medio, lo que no es ninguna sorpresa. Crear una embarcación cómoda con capacidad para casi 2.500 personas no es tarea fácil. El Titanic tenía 8 cubiertas, un número increíble para esa época. Además, para su construcción se utilizaron más de 3 millones de remaches de hierro y acero, la mayoría de los cuales se fabricaron y colocaron a mano. Las piezas pesaban más de 1.200 toneladas y eran muy resistentes. Un verdadero monstruo para su época, el Titanic fue montado en un astillero de Belfast. El proceso de construcción llevó mucho tiempo y la botadura de la enorme embarcación tampoco fue una tarea fácil. Al principio el andamio fue desmantelado. A continuación el peso del barco inacabado se transfirió a las palancas hidráulicas, tras lo cual se retiraron los soportes y las patas de apoyo de la parte inferior y se fijaron raíles de madera al barco. Al final de esta operación, la vía de lanzamiento estaba completamente lubricada, exhaustivamente lubricada. Se necesitaron 23 toneladas de aceite de locomotora, aceite de pescado y jabón líquido para botar este gran buque. El Titanic no solo era enorme, sino que también fue diseñado para ser lo más seguro posible para los pasajeros. Los diseñadores dieron al barco un doble fondo, y el casco se dividió en 16 compartimentos impermeables con 15 tabiques construidos transversalmente. Los tabiques le daban al casco resistencia transversal, para que no se rompiera accidentalmente. Se fabricaron con chapas de acero unidas con remaches y las costuras también se sellaron con resina para conseguir una estanqueidad absoluta. Los compartimentos estaban conectados por puertas herméticas. Algunos de los tabiques eran continuos. En general, se suponía que el Titanic era insumergible. Lamentablemente esto no lo salvó de la tragedia. A pesar de la cuidadosa preparación para el primer viaje, no había prismáticos a bordo. Imagínate navegar por el Atlántico sin binoculares. Bueno, en realidad había binoculares en la nave, por supuesto, pero algo salió mal. Se suponía que un marinero llamado David Blair estaría en el crucero, pero en el último momento fue excluido de la lista. Cuando Blair dejó el Titanic el 9 de abril de 1912, accidentalmente se llevó la llave del casillero con los binoculares. Según otras versiones, los prismáticos estaban en la cabina de Blair o se los llevó consigo. Los investigadores creen que la ausencia de prismáticos fue una de las razones del desastre. El naufragio ocurrió en la noche del 14 de abril de 1912. Hoy la línea de tiempo exacta de este día ha sido restaurada. Por ejemplo, se sabe que las tripulaciones de otros buques de línea transmitían informes de que había muchos témpanos en el camino del barco, pero el Titanic ignoró estas advertencias. Supuestamente no llegaron a la tripulación. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación muy simple e incluso triste para esto. Los operadores de radio del Titanic fueron contratados por la compañía Marconi y no eran miembros de la tripulación. Su principal tarea a bordo era enviar telegramas de pasajeros ricos y recibir las últimas noticias del continente, que luego se publicaban en el periódico del barco. Así que la información sobre el tiempo o icebergs no era relevante para ellos. Mientras tanto, había pasajeros muy ricos a bordo del Titanic. Entre ellos estaba Margaret Brown, más tarde conocida como la insumergible Molly. Era una mujer muy rica, trabajaba en la caridad y luchaba por los derechos de la mujer.
Margaret compró un boleto para el Titanic simplemente porque necesitaba ir a ver a su nieto enfermo a Nueva York tan pronto como fuera posible. Cuando el barco chocó contra el iceberg, esta fuerte dama no cedió al pánico e incluso ayudó a sentar a la gente en los barcos. Cuando finalmente se vio obligada a evacuar, agarró una pala y trató de convencer a todos de que volvieran al barco para salvar a más personas. Al miembro de la tripulación del bote salvavidas no le gustó su discurso y Margaret amenazó con tirarlo por la borda. Una vez en el barco Carpathia, la señora continuó su vigorosa actividad, repartiendo artículos esenciales a otros supervivientes, a la vez que los consolaba y les aconsejaba. Otro famoso pasajero del Titanic fue el empresario Benjamin Guggenheim. Puso a su compañera en un bote salvavidas, convenciéndola de que se verían pronto y que simplemente había que reparar el barco, aunque era consciente de que la situación era desesperada. Junto con su ayudante, Guggenheim ayudó a evacuar a las mujeres y los niños. Luego regresó a su camarote y se puso ropa de noche. Una decisión extraña durante un naufragio, ¿verdad? Bueno, después de eso, el hombre de negocios se sentó en una mesa en el pasillo central y empezó a beber whisky. Cuando alguien le ofreció intentar escapar, Guggenheim le contestó: «Nos hemos vestido lo mejor posible y estamos dispuestos a caer como caballeros». La nave se hundía con el sonido de la música. Debiste haber oído la historia. A diferencia de los pasajeros y la tripulación, la orquesta estuvo encubierta hasta el último momento y tocó Más cerca, oh Dios, de ti. Esta es la canción que Vera Dick, una pasajera de primera clase, mencionó en sus memorias, así como otros sobrevivientes. Sin embargo, hay otras versiones. Algunos afirman que fue la canción Otoño, aunque no está claro qué otoño exactamente. Según otra versión, eran solo algunas melodías alegres, para evitar que la gente entrara en pánico o pensara en la muerte. El iceberg que causó la catástrofe fue fotografiado. En la mañana del 15 de abril de 1912, un fotógrafo desconocido capturó un enorme bloque de hielo con su cámara. Entonces, ¿cómo sabemos que este iceberg fue la causa del naufragio del Titanic? A pesar de ser una imagen en blanco y negro, se puede ver una mancha oscura en el iceberg. En realidad era un punto rojo dejado por el Titanic durante la colisión. Después de la catástrofe, cuando todos estaban de luto, la gente se dio cuenta de que los objetos relacionados con el Titanic eran muy valiosos. Por ejemplo, un billete no utilizado para la ceremonia de botadura del barco fue subastado en Londres por $56.300. Un menú a bordo del barco con una lista de 40 platos se vendió en Nueva York por $31.300. Otro menú similar se vendió en Londres por 76.000 libras. Las llaves de la cabina del barco, que contenían las linternas de los botes salvavidas, también se conservaron y se vendieron por 59.000 libras. No es de extrañar que todos los que bucearon para ver el barco hundido trataran de robar algo de allí. Sin embargo, en primer lugar, estas inmersiones tenían un propósito científico. Los submarinos de aguas profundas rusos Mir 1 y Mir 2 se sumergieron en la década de los 90 para llegar al barco, que ahora se encuentra a una profundidad de 3,8 kilómetros. Sus dispositivos grabaron un vídeo que fue incluido en la famosa película de James Cameron. Por cierto, el director también estuvo a bordo y se sumergió en el Titanic hasta 12 veces. Para filmar el barco se desarrolló un sistema único de cámaras subacuáticas. Estos planos fueron incluidos más tarde en la película. La catástrofe del Titanic era famosa por sí sola, pero la película de Cameron la dio a conocer en todo el mundo. La película tuvo un presupuesto enorme en ese momento y fue un éxito fenomenal, recaudando $2.187.463.944 en 1997. El 5 de abril de 2012, en el año del centenario de la legendaria catástrofe, Titanic se estrenó en 3D e IMAX 3D, y en 2017 la película fue incluida en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Por otro lado, Jack Dawson, el protagonista de la película, que trajo a Cameron fama y riqueza, es un personaje real. Por supuesto, no se parecía a DiCaprio, y el destino del verdadero Jack era diferente, pero aún así, el verdadero Dawson, que por cierto se llamaba Joseph, era un fogonero del Titanic y por supuesto murió en el naufragio. Durante muchos años fue una víctima más del desastre, hasta que se estrenó la película de Cameron. Y aunque el propio director afirmó que él inventó el nombre, eso no impidió que los aficionados visitaran la tumba del verdadero Dawson.
Hoy en día el Titanic, o mejor dicho lo que queda de él, es considerado Patrimonio Cultural de la UNESCO. La nave tardó 100 años en obtener este estatus, pero estas son las reglas. Ahora el Titanic está oficialmente bajo protección y está prohibido por ley tomar partes de él como recuerdo. Pero incluso después de tantos años siguen existiendo leyendas sobre el famoso crucero. Por ejemplo, los aficionados al misticismo señalan que en 1898 el escritor Morgan Robertson escribió la novela Futility sobre un gran transatlántico. Hay muchas coincidencias en la historia, como el nombre del barco, Titán, y una colisión con un iceberg en una fría noche de abril. Sin embargo, Robertson negó tener habilidades psíquicas, pero a los lectores no les importó. Otra leyenda dice que una vez cada 6 años, los operadores de radio captan una señal fantasma SOS del Titanic. Esto fue anunciado por primera vez por la tripulación del USS Theodore Roosevelt en 1972. El operador de radio buscó en los archivos y encontró notas de sus colegas que habían recibido extraños radiogramas, supuestamente del Titanic, aproximadamente una vez cada 6 años. Por supuesto, no hay evidencia de esto, ya que es simplemente una leyenda. Por cierto, no es la historia más ridícula que existe. Aunque la versión oficial dice que el Titanic fue hundido por un iceberg, no todos lo creen. Por ejemplo, algunas personas afirman que el revestimiento fue golpeado por un torpedo alemán, que fue liberado por la compañía que construyó el barco para obtener dinero del seguro. Suena descabellado, ¿verdad? Por cierto, el Titanic no era la única gran nave de White Star Line. También estaban los barcos Olympic y Britannic. El primero, después de haber trabajado durante muchos años, fue desmantelado y desarmado debido a la edad. El segundo, después del comienzo de la guerra, se transformó en un hospital y pronto explotó cerca de Grecia a causa de una mina. Sin embargo, a diferencia del Titanic, la mayoría de la gente logró escapar. Han pasado más de 100 años desde el naufragio del Titanic. Los restos del enorme transatlántico se están desmoronando lentamente en el fondo del océano bajo la influencia del agua salada y las criaturas marinas. Y en 2009 murió el último pasajero del famoso barco. En el momento del accidente, Milvina Dean tenía solo 2 meses y medio de edad, pero se las arregló para vivir hasta los 97 años. Tristemente, aunque ella pudo haber sido la última testigo viva del desastre, Milvina no recordaba el Titanic en absoluto. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!